Buenas noches, República Dominicana. Hoy Visión Real COT se viste de historia, de valores y de compromiso. Celebramos el 182 aniversario de la independencia nacional, proclamada el 27 de febrero de 1844, cuando en la histórica Puerta del Conde nació la República Dominicana como nación libre y soberana. Recordar esta fecha no es solo mirar al pasado, es renovar un compromiso con el presente y futuro de la nación. Vamos a ver este primer segmento del programa. La creación de la Trinitaria y el compromiso de independencia. Aquel 16 de julio de 1838 nació la Sociedad Secreta La Trinitaria. Su mentor y guía fue Juan Pablo Duarte, ideólogo y padre de nuestra nacionalidad. En la casa de Josefa Pérez de la Paz, conocida como Doña Chepita, se realizó la reunión que cambiaría la historia. Aunque no fue miembro formal, Doña Chepita facilitó su hogar para las reuniones clandestinas y apoyó moralmente a los jóvenes patriotas. Su casa se convirtió en el primer espacio organizador del movimiento independentista. Allí nuestro Duarte pronunció el juramento en nombre de la Santísima, Augustinísima e Invisible Trinidad de Dios Omnipotente. La independencia dominicana nació con fe, convicción y propósito. Dios, patria y libertad, el lema adoptado por los trinitarios, resume nuestra identidad nacional. Dios como guía espiritual, patria como compromiso colectivo, libertad como valor supremo conquistado con sacrificio. El 27 de febrero de 1844 se proclamó la independencia en la histórica Puerta del Conde. Sin embargo, la lucha no terminó allí. Desde 1844 hasta la Guerra de la Restauración, el pueblo dominicano enfrentó persecuciones, traiciones y fusilamientos, incluyendo episodios bajo el gobierno de Pedro Santana. Fue un proceso difícil, pero necesario para consolidar definitivamente nuestra soberanía. Hoy, Visión Real COT honra ese legado, porque independencia no es solo un hecho histórico, es responsabilidad permanente. Así es que vamos a ver, amigos televidentes, estos cortes especiales que tenemos de la independencia, Duarte y Doña Chepita. Imagina vivir en un país donde la opresión es la única ley, donde hablar de libertad es un crimen y cualquier paso en falso puede costarte la vida. Ahora, imagina ser una mujer en ese mundo, una mujer que desafió al poder, que se convirtió en la primera cómplice de una conspiración que cambiaría la historia para siempre. Esta es la historia de Josefa Antonia Pérez de la Paz, alias Doña Chepita, la mujer cuya casa se convirtió en el primer refugio de la independencia dominicana. Josefa Antonia Pérez de la Paz nació el 2 de marzo de 1788 en Santo Domingo, en el seno de una familia de abolengo. Su padre, el abogado Juan Isidro Pérez de la Paz Godíñez, y su madre, Francisca Valerio, le inculcaron principios sólidos y una visión clara del mundo. Su abuelo, el capitán Blas Pérez de la Paz, había llegado desde la isla Margarita, dejando un legado de disciplina y valentía en su linaje. Desde pequeña, Josefa fue testigo del deterioro de su patria. Las injusticias del régimen haitiano que controlaba la parte oriental de la isla la indignaban profundamente. Pero, en un mundo dominado por hombres, ella sabía que su lucha debía librarse desde las sombras. Para 1838, el sentimiento independentista crecía y un grupo de jóvenes valientes, encabezados por Juan Pablo Duarte, decidió dar el primer paso. Fundaron una sociedad secreta, la Trinitaria, pero necesitaban un lugar seguro para reunirse, un refugio lejos de las miradas enemigas. Fue entonces cuando acudieron a la casa de Josefa Antonia, o como todos la conocían, Doña Chepita. Ella no lo dudó.
sabía que al abrir las puertas de su hogar arriesgaba todo, su vida, su familia y su estabilidad. Pero la causa era más grande que el miedo. Así, el 16 de julio de 1838, en una pequeña habitación de su casa en la calle Arzobispo Nouel, frente a la iglesia del Carmen, nacía la primera conspiración que llevaría a la independencia de la República Dominicana. Doña Chepita se convirtió en la primera comunicada de la Trinitaria. Su papel no era menor. Guardaba secretos, ocultaba documentos y avisaba de cualquier peligro inminente. En su casa se tejieron los primeros planes de la revolución. Sus paredes escucharon juramentos de sangre. Sus pasillos fueron testigos de conspiraciones que, años después, cambiarían el destino de una nación. Pero la lucha por la independencia no era un juego. Las paredes tenían oídos y el enemigo acechaba en cada esquina. La represión haitiana no tardó en intensificarse. Cualquier sospechoso de conspiración era perseguido, torturado o incluso ejecutado. Doña Chepita, aunque valiente, sabía que su casa estaba en la mira. Cada día era un riesgo. Cada noche podía ser la última. Las calles de Santo Domingo se llenaron de espías, delatores y soldados. Pero, a pesar del peligro, la lucha continuó. Los trinitarios siguieron reuniéndose en su casa hasta que las circunstancias los obligaron a dispersarse. Pero la semilla estaba sembrada. Y el 27 de febrero de 1844, la independencia finalmente fue proclamada. El tiempo pasó, y con él, los nombres de los grandes héroes de la independencia quedaron en la memoria del pueblo. Duarte, Sánchez, Mella. Pero, ¿qué pasó con Josefa Antonia Pérez de la Paz? Su nombre quedó relegado a las sombras, como tantas otras mujeres que arriesgaron todo por la libertad. Doña Chepita no buscó gloria, no esperó reconocimientos ni estatuas en su honor. Su mayor premio fue ver a su patria libre. Su historia, como la de tantas heroínas olvidadas, merece ser contada, porque sin ella, sin su valentía, sin su sacrificio, quizás la independencia nunca hubiera sido posible. La libertad tiene un precio, y hay quienes lo han pagado en silencio. Hoy, recordamos a Josefa Antonia Pérez de la Paz, la mujer cuya casa albergó el nacimiento de la independencia, una mujer que desafió al destino, que apostó por la patria y que, aunque la historia no la mencione lo suficiente, vive en cada rincón de la República. ¿Qué es la libertad? Muchos creen saber lo que significa esta palabra. Y no tienen ni idea. Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Mucho se habla de lo que ganamos, pero muy poco se menciona lo que perdimos. Te contaré esta historia. No, por favor! Est-ce que vous pensez à planifier un bagay? Yo paguen Zamak solda po pranzam. Si ambas naciones se enfrentar, Haití ganar fácil. Nosotros tener la control de todo. Control tu bagay, excepto en el U. Tú debes respetar a mí. Sánchez. Sabes que lo que hacemos es una locura, ¿no? Mi patria está vendida. Esto basta. Bien dicho. Oye, cálmate. Assez. Mes gemelas se inviten aujourd'hui. Pideban. En esos momentos, Ramón Matías Mella se reunía en secreto con Charles Herard para planear el derrocamiento del presidente Boyer. El gobierno de Boyer es inviable. ¿Y qué propone? Debemos buscar la manera de derrocarlo. ¿Y qué ganamos nosotros? Quizás les perdone la vida. Siéntate. Aunque en la reunión hubo un ambiente tenso,
Finalmente se llegó a un acuerdo de paz para poder concluir lo planeado en contra de Boyer. Y el plan era derrocarlo. Presente, bra! Kife! Entre! Deli, pakite elsobe! Sispan! Sispan! Boyer logró escaparse ese día y se las arregló para llegar hasta Jamaica. Gerard, como nuevo presidente, no dudó en implantar su dominio de inmediato. Tanyo Metelod. Yon rimeso yon rebelión na noa. Nunca voy a mil solda anco puran fose zonan, monsieur. Feli cuñe a. De acuerdo, señor. Se denye fue aumentando wa pal español, es que compran. Compran. Ok, cuñe a montrem no mute aretea. Gerard era menos violento, tenía menos poder, o al menos eso pensábamos. Háblame de la rebelión. ¿Escuchaste? ¿Quieres matarme? La verdad sí, quiero matarlos a todos, pero esta vez prefiero que hables. Yo nunca diré nada. ¿Qué estás haciendo? Pultu bagay dyan ute baylodla. Aquí no. Llévalo afuera, animal. Papa Paleanco. El presidente obtuvo sospechas de que dentro de nuestra alianza había otro plan oculto. Y la verdad, él tenía razón. ¿En serio este es nuestro plan? ¿Tienes uno mejor o qué? ¿Y tú eres? Basta. ¿Dónde está Duarte? Duarte salió del país. ¿Y quién está a cargo? Nos matarán a todos. ¡Silencio! Tuve que salir del país. Ese acto público fue la única manera de que todos pensaran que la Trinitaria había quedado disuelta. Los ánimos estaban por el suelo. Pero aún así, el plan seguía en pie. Muchos de los que estamos en esta mesa debemos recordar la razón por la que estamos. Con lo que no contábamos, era con que alguien nos iba a traicionar de manera directa. Te tengo el dato exacto de lo que pasará esta noche. No sé si has notado que no hablo tu idioma. Di lo que sabes y ya. Dicen las malas lenguas que los datos que se proporcionaron eran erróneos para despistar a los guardias. Otros dicen que el militar haitiano estaba de nuestro lado, pero la verdad no lo sé. No estuve allí, algo que me duele en el alma. Todos a su posición. Llegaron a la puerta de la misericordia. El ambiente estaba tenso y no estaba presente todo el apoyo que se había visto en antiguas reuniones. Y entonces apareció la duda. ¿Por qué estaba este grupo de hombres dispuestos a morir por una separación? Cuando apenas yo era un muchacho, los haitianos habían tomado el control del lado español. Lo hicieron con la excusa de proteger la isla de una posible invasión extranjera. Pero lo cierto es que ellos mismos eran la invasión extranjera. Tan solo meses después iniciaron una masacre como nunca antes se había visto en la isla. Quemaron iglesias, prohibieron nuestro idioma y se aprovecharon de nuestras tierras para saldar deudas extranjeras. Cometieron actos aberrantes en contra de nuestra gente, en contra de nuestra patria y nuestra libertad. Esto motivó a todos a que esa noche iniciara la lucha por la independencia. El trabajo no estaba hecho, simplemente había iniciado. Ya no es dado retroceder. Con un buen discurso, Mella logró que todos tomaran el impulso necesario y luego lanzó un disparo. Retire, monsieur yo. Si pepla avec yo no pap ganyan.
No pralata capital. Después de esto, hubo batallas en el norte, en el sur, en el este y oeste. De estas hablaremos en la próxima ocasión. Así como nuestros fundadores lucharon por la soberanía política, hoy debemos fortalecer la soberanía económica. Y la educación financiera es una herramienta moderna de libertad. Recientemente desarrollamos la conferencia de Sobrevivir a Prosperar, transformar tu relación con el dinero, impartida por la especialista en planificación financiera, Sara Despradel. Y ese tema lo vamos a ver a continuación aquí en Visión Real COP. Sara Despradel es pionera en educación financiera en la República Dominicana, autora y conferencista internacional con más de 20 años de experiencia profesional y más de 10.000 horas especializadas en finanzas personales. Es licenciada en Administración por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, y posee una maestría en finanzas corporativas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Su misión es clara y poderosa: educar y democratizar el proceso al conocimiento financiero, convencida de que las finanzas no deben ser un privilegio de pocos, sino una herramienta accesible para todos. Es creadora del primer podcast de finanzas de la República Dominicana. También desarrolló el sistema de sobres para el manejo de efectivo y una línea de productos de ahorro que han impactado miles de hogares dominicanos. Sus plataformas digitales superan los 2 millones de visualizaciones mensuales y en 2025 lanzó MoneyFit, consolidado como el evento financiero del año. En medios de comunicación formó parte del elenco del programa Finanzas con Humor. Durante 2 años ha sido colaboradora del programa en María Cela y mantiene participación en Camino al Sol en Radio Listín. Su metodología ha trascendido fronteras, ofreciendo asesorías virtuales en Chile, Londres y España. Sara Despradel cree en hacer las finanzas comprensibles y accesibles para todos. Su filosofía se basa en que cuando una persona mejora su relación con el dinero, mejora su familia, y cuando las familias mejoran, las comunidades prosperan. Con ustedes, Sara Despradel. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Vamos a empezar diciendo que tienen en común un socio que confía sus ahorros, un colaborador que da lo mejor de él cada día y un directivo que traza el rumbo. Todos duermen bajo el mismo techo, que es el techo del propósito colectivo. Eso es lo que hace especial a la Cooperativa Vega Real, una institución con 43 años de historia, guiada por el señor Yanio Concepción. Un placer, muchas gracias por la oportunidad. Y la señora María Eugenia Costa, y han demostrado que cuando la gente se une con valores, los resultados no solo se ven en números, sino se sienten en comunidades. Gracias a cada uno de ustedes, de cada distrito, a cada persona que ha ido escribiendo en el chat, lo he ido leyendo todo. Y hoy no vamos a ver números fríos. Yo personalmente soy, les cuento que yo personalmente soy muestra viva de esperanza de que es posible salir de cualquier hoyo financiero. Lamentablemente, con todos mis estudios universitarios, formación profesional, viví un momento de quiebra en el 2012. Perdí todo, perdí casa, perdí vehículo, perdí, señores, hasta los perros tuve que deshacerme de ellos por una situación difícil, pero sobre todo porque nadie me dijo lo que vamos a ver hoy. Mi historia no es de tristeza, sino es que es de pura esperanza. Hice 2 años de Uber, soy la primera dominicana mujer que hizo Uber. Tengo muchas historias que contarles, que les voy a ir diciendo poquito a poquito en el material, pero lo más importante es que lo que vamos a ver aquí es adaptable a si tú te manejas el día a día y ganas un diario, dejas un diario en tu casa, o si tú tienes acceso a grandes sumas de dinero al mes. Porque resulta que el manejo del dinero tiene que ver mucho con emociones, con decisiones y con planificación. Y hoy vamos a hacer las paces con ese manejo para que no solamente usemos el dinero como una herramienta de sobrevivencia, sino que entendamos un poquito lo que hay detrás de él.
Entonces, al final vamos a responder sus preguntas. Pueden ir escribiendo en el chat, que al final vamos a filtrar y a dedicar unos minutos para responder a ustedes. Gracias por estar aquí. Por favor, dejen lo que están haciendo, concéntrense y no solamente escuchemos el material, sino que anoten y vamos a ver cómo lo podemos ir digiriendo y aplicando. En la primera parte, como en todo, vamos a hablar de diagnóstico financiero. Yo no puedo sanar algo que no lo pueda entender en qué pie estoy parado. Y para eso vamos a descifrar 5 cifras que ustedes deben conocer. La filosofía del día de hoy tiene que ver con que la libertad financiera se consigue haciendo aquello que amas, poniendo tu don al servicio de los demás. Mi podcast se llama Finanzas y Abundancia porque yo creo en el dinero como una herramienta para potenciar nuestros dones, para servir a la comunidad y desde ahí entonces yo voy a prosperar. Nadie que mantenga sus talentos escondidos bajo tierra puede salir adelante. Y hay un principio de hacer el bien que te va a llevar a mantener esa riqueza, porque yo puedo dar un golpe de suerte y amasar fortuna. Imagínense el que se gana la lotería, pero generalmente esa persona que se gana la lotería y no hizo el esfuerzo que hay detrás para conservar ese dinero, el dinero no se queda con él. Entonces, partimos primero de entender cuál es mi propósito, en qué cosas yo soy bueno o buena, y ahí voy empezando a tener luz a la hora de generar dinero. Hoy no vamos a ver muchas categorías de presupuestos, no nos vamos a mortificar a 20 años, no los voy a abrumar con información. ¿Qué vamos a hacer hoy? Diagnosticar lo que está pasando actualmente en tu vida, en tu familia con el dinero. Vamos a instalar un sistema porque el sistema es lo que me va a ayudar cuando la motivación no aparece y cuando la disciplina no existe tampoco. Vamos a elegir hábitos que yo puedo implementar en 30 días y vamos a aprender cómo yo soy luz en mi familia a nivel financiero y no necesariamente salvavidas. Yo creo que la persona que se convierte en un ente de cambio financiero es aquella que no solamente da dinero, sino que enseña a pescar. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy. Empecemos por un principio básico. Lo que no se mide no se mejora. Entonces, hay mucha gente que desconoce cuánto gana, cuánto gasta. Hay aplicaciones gratuitas. Les recomiendo una que se llama Money Lover. Es gratuita. Y yo voy a ir anotando lo que gano y lo que gasto. Y ahí voy a tener una radiografía de ese movimiento financiero. Ah, mira, Sara, yo no entiendo de aplicaciones. Una nota en el celular, una vez a la semana de lo que tú gastaste, te ayuda. Si tú consumes con tarjeta de crédito, analizar ese estado financiero de la tarjeta una vez al mes, sentarte, ayuda bastante también. Lo importante es ir siguiendo el rastro del dinero. Y empezamos por la primera parte, que es cuánto gano. Mucha gente desconoce cuánto gana. Y no es el dinero, digamos que bruto, sino el dinero neto. ¿Cuánto recibiste el último mes después de impuestos y después de descuentos? Esa cifra la vas a anotar. Si no tienes un ingreso fijo, es importante que entendamos cuál es el promedio, qué pasó conmigo los últimos 6 meses, por mínimo tanto a la semana, tanto a la quincena, tanto al mes. Y por eso se hace sumamente importante. En República Dominicana tenemos un problema de bancarización y se maneja mucho efectivo todavía, entonces la gente pierde el control. Eso le puede pasar tanto a alguien que, no sé, venda empanadas en la calle, como a un doctor que cobra consulta en efectivo, que pueda perder el rastro de la cantidad de dinero que realmente recibe. Entonces yo necesito que tengamos sinceridad para entender, mínimo yo cuento con tanto al mes, porque esa es la cifra desde donde va a partir todo. Si le doy un bonus extra, a mí me encanta una filosofía de Brian Tracy, que es un autor que habla de hábitos millonarios, es un clásico, y él dice, tú deberías tratar cada año de aumentar esos ingresos por lo menos un 5 a 10%, viendo qué cosas adicionales podrías hacer para tratar de ganar más.
y yo no puedo ganar más si no aporto más a la sociedad. ¿Cómo yo aporto más? Educándome, dominando una habilidad blanda, entendiendo una habilidad técnica. Hoy en día estamos en la época donde aprender, fíjense cómo están ustedes, no necesitamos estar físicamente en un mismo lugar y ustedes están aprendiendo. O sea, el que quiere aprender de algo, simplemente tiene que buscarlo y se le va a ir llenando el algoritmo de YouTube, de TikTok, de sus redes de Instagram o de Facebook, de eso que tú estás buscando. El tiempo que tú dedicas a las redes, dedica una parte de ese tiempo a información que te nutra. Entonces, primero, ganar. ¿Cuánto gano? Esa es la primera cifra. La segunda, gasto real mensual. ¿Cuánto realmente cuesta mi vida? ¿Qué es lo esencial? Aquí yo voy a sumar todo. La renta o la hipoteca, la comida, las salidas, las suscripciones, todo. Mucha gente paga suscripciones y no se da cuenta. Y es importante que yo revise mi celular o revise mi estado de cuenta de la tarjeta o de débito también para entender qué cosas yo pago. Yo que vivo de educar financieramente, acabo de detectar que yo estaba pagando una suscripción de Uber Eats por dos aplicaciones diferentes. Entonces, siempre hay que hacer ese filtro y entender todo aquello que yo no uso en los últimos 6 meses es algo que estoy pagando de más. Entonces, ¿cuánto cuesta mi vida? Porque de ahí también vamos a partir. Ya llevamos dos cifras. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? Lo esencial. Luego vamos a un número de supervivencia, que son, ya aquí yo voy a reducir mi vida, no va a incluir ni salidas, ni suscripciones, ni compras, sino lo mínimo para sobrevivir. Para entender ese numerito, yo puedo transportarme a qué pasó conmigo en pandemia, cuando yo estaba encerrada, qué yo necesitaba, pagar la luz, pagar la casa, pagar el súper y muy pocos servicios. Entonces, ese número, lo esencial, si por ejemplo yo le doy una ayuda a mi papá o a mi mamá, ese monto forma parte del número que yo necesito, no negociable al mes. Eso es importante. Entonces, vamos al número 4, que es la libertad financiera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tienes ahorrado? Imagínense que alguien, yo creo que más adelante tengo, ok. Imagínense que alguien, el numerito mágico necesita mensual mínimo 30,000 pesos y tiene ahorrado 90,000. Entonces, si se divide esos 90,000 entre ese gasto mensual, esa persona tiene para 3 meses en la que puede vivir sin un ingreso adicional. Fíjense, 9 de cada 10 personas no puede cubrir una emergencia ni siquiera de un mes. Eso no es solamente de República Dominicana. En Estados Unidos, cuando vino pandemia, el gobierno tuvo que entregar unos cheques de estímulo porque nadie tenía $1,200, que era lo mínimo que se necesitaba en la economía para poder cubrir un mes. En nuestro país, si alguien ha tenido un familiar en cuidado intensivo, podrá entender que generalmente te exigen un depósito en efectivo. A mí me pasó con uno de mis hijos que tuvo un accidente en una bicicleta en San Cristóbal y me dijeron, si no tienes 100,000 pesos, no entra intensivo. Entonces, en un país donde eso pasa, y realmente, si esta pregunta yo la hago en un escenario más amplio de 1,000 personas, me ha pasado en eventos de más de 1,000 personas, no llega a un 5% la cantidad de personas que realmente cuenta con el dinero para cubrir una emergencia. Entonces, ahí automáticamente esta noche ustedes van a hacer un compromiso de que ustedes mínimo van a tener un mes de sus gastos esenciales. ¿Cómo yo entiendo ese mes? Por ejemplo, mínimo la cuota de la casa, mínimo lo que ustedes pagan de casa, vamos a tenerlo reservado, sagrado, en una cuenta de ahorro en la misma cooperativa, porque yo necesito que ese dinero esté separado de la cuenta donde está tu nómina para que tú lo respetes. Entonces, lo importante con ese dinero es que esté lejos de ti, que no tengas la tentación de pellizcarlo.
Entonces, es sumamente importante que nosotros podamos ir construyendo un fondo de emergencia cada día más fuerte. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un imprevisto. Los imprevistos, si yo tengo vehículo, si yo tengo hijos, si yo tengo padres que dependen de mí, si yo tengo mascotas, esos imprevistos siempre van a pasar. La diferencia va a estar en qué tanto apoyo yo tengo. Otra manera de ver eso es la siguiente. Si yo falto en mi casa, ¿con quién cuentan mis hijos para cubrir una emergencia? Entonces, eso ahí me da mucha luz a la hora de yo entender qué tanto debo respetar un fondo de emergencia. Y yo no sé si les ha pasado, a mí, por ejemplo, se me dañó, una tubería explotó y se me dañaron 3 llaves. Cuando pasa una cosa, luego vino una goma. O sea, si yo no tengo ese fondo de emergencia, entonces me voy a endeudar. O sea que la primera meta de todo el mundo tiene que ser ese primer mes de ese fondo de emergencia. Punto número 5, para entender ese diagnóstico, que estamos haciendo un diagnóstico de cómo yo voy. Aquí yo voy a sumar las tarjetas de crédito, lo que debo, todo lo que debo en préstamos y todo lo que debo en deudas, porque hay deudas a un familiar, a un prestamista, que ojalá que no la tengan, pero yo voy a sumar todo lo que debo, me genere intereses o no. Voy a anotar eso y también la cuota mensual que esas deudas me generan. Ahí tenemos 5 cifras que nos van a ayudar a entender cómo voy. Entonces, aquí hay un análisis que vamos a hacer. Lo que gano es mayor que lo que gasto, porque el principio debe ser que yo aprenda a gastar por lo menos 10 pesos menos de eso que yo gano. Siempre gastar un poquito menos de eso que yo gano, si no, estoy en peligro. Entonces, nos pasa mucho que mi vida yo gasto muy por encima de lo que puedo y por eso me llevo a endeudarme. Lo segundo es tener al menos 3 meses de ese colchón, esa libertad financiera, porque si no estoy vulnerable. Y lo tercero, si las deudas son mayores a 3 meses de ingresos, también estoy en zona roja. O sea, como yo sumé todo lo que debía, digamos que mis deudas son 500,000 pesos y que entonces mis ingresos son 200,000, entonces yo tengo que entender qué tanto esas deudas superan lo que yo gano. Vamos ahora a pasar a un sistema para irle buscando orden al asunto. Mi sugerencia es construir un sistema de 4 cuentas, que no importa cuánto yo gane, yo lo voy a distribuir de esa manera para optimizar el manejo de mi dinero. Yo voy a separar, no solamente para no mezclar, sino para poder prosperar. Entonces, esas 4 cuentas funcionan porque si todo está unido, viene un caos, pero aquí yo voy a tener claridad y no importa los montos. En la primera cuenta yo voy a tener mis gastos para vivir, es decir, lo esencial, lo que vimos ahorita. Vivienda, comida, transporte, servicios, seguros, salud. Entonces, en esa cuenta debería de ir la mitad de lo que yo gano, porque mis gastos fijos, estos, deberían ser el 50% de los gastos totales. Entonces, esa cuenta, imagínense que la cuenta de mi nómina se va a vaciar cada mes. Si sobra dinero de ahí, yo lo voy a mover a las siguientes cuentas que son de ahorro y demás. Entonces, una primera cuenta que va a ser como una cuenta madre, esa es mi sugerencia de la cuenta 1. Esa cuenta no es para hacerme rica, es para cubrir. Si yo todo lo pago con una tarjeta, que es posible, yo voy a sacar el dinero de esta cuenta principal para pagar esa tarjeta. Lo importante es que yo tenga una cuenta que me coste la vida. Si yo dije que mi vida son 100,000 pesos, esa cuenta mes a mes necesita recibir 100,000 pesos para cubrir el costo de mi vida. La segunda cuenta es una cuenta que me encanta. Yo le llamo consumo sin culpa. Es la cuenta que le da sabor a la vida. Yo no creo en una vida en escasez, sino que si yo defino, me gustan los conciertos. Yo quería ver el concierto de Juan Luis Guerra. Yo quiero ver a Fefita la Grande. Yo quiero ver al Blachi. Quiero ver a Bad Bunny. Yo voy a tener una cuenta para que cuando venga Bad Bunny y yo lo quiera ver, yo pueda ir sin endeudarme.
Lo único es que la boleta que yo voy a comprar puede ser que esté en las gradas o puede ser que esté en VIP porque me va a permitir disfrutar del tamaño de esa cuenta. ¿Qué va ahí? Salidas, entretenimiento, ropa, viajes, caprichos. La regla de oro es que yo voy a gastar lo que hay ahí sin medirme, si no me voy a limitar, o sea, me voy a poner un freno. Y es tu recompensa por trabajar. Pero ¿qué pasa, señores? Yo que viví un escenario de deudas, les cuento, mis deudas llegaron a 5 millones de pesos. Cada mes yo tenía que buscar 89,000 pesos mensuales y ganaba 44. Entonces, ¿qué sucede? Durante años, mínimo 4 o 5 años, yo no viajé, yo no dejé de ir al salón, no me pasó nada. La dominicana, no importa el nivel social, saca ese dinerito del salón, aprendí a arreglarme en casa, el cabello me creció más, pero tú empiezas a entender que si tu prioridad es salir de deuda, tú necesitas hacer un sacrificio para que luego en la vida tú sí puedas disfrutar de todo un menú abundante de disfrute y gozo. Yo lo que no puedo es hacer todo al mismo tiempo. Entonces, si de repente yo tengo una situación de que el dinero no me alcanza, en ese renglón que no es obligatorio, o sea, no es obligatorio que yo cene en un restaurante, pero si el dinero me lo permite, yo voy a dedicar una parte de mi dinero para salidas y cenar en un restaurante que me gusta. Si el presupuesto no me lo permite, no es obligado que yo gaste en eso. No es obligado que yo compre, aunque todo el mercadeo me diga que yo necesito el último celular para ser feliz, pero eso no es imprescindible. ¿Por qué? Porque ahí viene un tema de prioridades. Entonces, esta cuenta, aunque sería la segunda cuenta, genuinamente estaría disponible solo para aquel que ya haya salido de deudas malas o que quiera salir de deudas malas. Entonces, hay una cuenta número 3 que le vamos a llamar libertad financiera y yo voy a dedicar entre un 10 y un 20% de mis gastos. ¿Qué voy a poner ahí? Ese ahorro de emergencias que hoy todos los que están aquí se van a comprometer con hacerlo. Entonces, mínimo, si yo gano 50, 5,000 pesos van para este ahorro de emergencia. Si yo gano 20, 2,000 pesos van para este ahorro de emergencia. También en esta cuenta puede ir un fondo. Imagínense que yo quiero hacer una inversión más adelante. Todo lo que lleve ahorro, entonces puedo mentalmente separar. Mira, una parte es para el inicial de mi casa, otra parte es para ese colchón que yo necesito, si lo necesito. Entonces, esa cuenta crece, no se toca, salvo que de verdad haya una emergencia financiera. Una emergencia financiera, les cuento, se me dañó el vehículo, se me dañó la nevera, se me dañó la lavadora. Cuando se te daña la lavadora, se te va a dañar la estufa, viene un efecto en cadena. Se te rompió la pantalla del celular, que son 10,000 pesos. Es una situación médica, pandemia o una alergia o una caída. ¿Qué pasa? Un fin de semana largo no es una emergencia. Semana Santa no es una emergencia. Los útiles escolares no son una emergencia. ¿Por qué? Porque ya yo sé que si mis hijos están en el colegio, en agosto, en julio, yo necesito 40,000 pesos para comprar los útiles escolares. Entonces yo puedo ir haciendo un fondo desde ya con 1,000 pesos semanales, 2,000, 3,000, que en agosto, cuando yo necesite ese dinero, yo voy a poder pagar ese dinero. Entonces, la idea es poner orden y definir también qué es una emergencia. Aquí, si se fijan, viene quedando necesario que haya una conversación con mi pareja, con mi familia, donde se entienda, señores, la prioridad este año es que primero vamos a tener esta cuenta de emergencia antes de comprar algo nuevo, antes de una salida, porque esto nos va a cambiar el futuro como familia. Entonces, eso se lo dije, o sea, no es una emergencia, es perder el empleo, es una emergencia médica, es una reparación, no es una oferta, no es un me lo merezco.
Entonces, la cuarta cuenta es un diezmo educativo. Yo voy a dedicar un 10% a educarme y a crecer. ¿Por qué? Terapias, libros, cursos, conferencias, cualquier herramienta que me ayude a valer más. Invertir en mí me va a permitir ir escalando en la vida, ofrecer más para que luego me puedan pagar más. No es que automáticamente yo exija que me paguen más si yo no doy más. Si yo quiero tener, no sé, las mejores redes, ustedes no se imaginan la cantidad de cursos y de mentorías que yo he pagado porque del desarrollo de las redes depende mi negocio. Entonces, en todo aquello que impacte el flujo de dinero que se necesita, yo tengo que hacer una inversión. Si nunca tengo dinero, nunca me voy a formar. Una vez yo atendí en asesoría personalizada a un técnico de sonografías que trabajaba en un hospital y la prioridad era, mira, vamos a durar 6 meses donde tú no te comas ni una hamburguesa ni una pizza, ni coja Uber, te maneje en carro público, todo al extremo. ¿Por qué? Porque él necesitaba hacer un estudio que le iba a permitir cobrar el triple. Y tener ese diplomado a él le cambió la vida. O sea, automáticamente empezó a ganar el triple y entonces pudimos ahorrar, pudimos tener mejor calidad de vida y al pasar el segundo año, ya los problemas con él no eran de deuda, sino eran de vamos a invertir, que está ofreciendo más ganancia. Entonces la vida te cambia. Sin educarnos, eso no sucede. Entonces, hay 4 cuentas que se recomiendan y es posible que una de esas cuentas, por ejemplo, la cuenta uno pueda llevar una cuenta uno madre en el hogar, donde la pareja aporte y aporten en distintos porcentajes según puedan ir. O sea, que quizás no 50-50, pero quizás uno de los dos pueda aportar un 70 y el otro un 30 para todo lo esencial. Nuestro cerebro es el principal medio de producción en la actualidad. El conocimiento, aunque parezca que la inteligencia artificial se ha adueñado de todo, es como tener un vehículo de alta gama. Si yo no sé conducirlo, no lo voy a saber aprovechar. Eso potencia lo que ya existe. Vamos a hablar de las tarjetas de crédito que muchas veces pueden ser una palanca para impulsarme, para darme un brazo financiero, para incluso hacer que el dinero, que no me falte nada en mi casa, pero también yo necesito que ellas no me usen, que yo aprenda a usarlas a ellas, no que ellas me usen a mí. Porque una tarjeta de crédito te puede defender o te puede destruir. Hay 3 reglas no negociables. La primera, solo compra lo que puedes pagar. Si tú no tienes el dinero en tu cuenta, no lo compres. La tarjeta no es dinero extra, simplemente es un medio de pago. Yo tengo que entender los términos, cuál es la fecha de pago, cuál es la fecha de corte. La fecha de corte es donde la tarjeta dice, imagínense una factura y ella te dice, del día 26 corta, del 26 de enero al 26 de febrero ya me va a generar una factura de todo lo que yo consumí. Entonces, de aquí en adelante yo tengo generalmente 20 y pico de días para pagar ese consumo que ya pasó. Si yo pago antes de esa fecha de pago, fecha límite de pago, no pasa nada, no tengo ningún cargo, simplemente usé la tarjeta como método de pago. Si yo pagué después, imagínense que yo pago en vez del 23 de marzo, yo la pago en abril. Entonces me va a generar un cargo por sobregiro, me va a generar intereses, que los intereses de la tarjeta de crédito son un 70% anual. La segunda regla es el total cada mes. En nuestro país el interés es un 60% y pagar el mínimo es regalarte a la esclavitud, es esclavizarte permanentemente. Mucha gente termina pagando todo su sueldo a esos intereses sobre intereses sobre intereses. La regla número 3, se recomienda, aquí dice el máximo de un 30% de tu límite. Si tu límite son 10,000, que no uses más de 3,000. Genuinamente pudiera ser hasta un 50 o un 60%,
Porque imagínense que tengamos una tarjeta de 100.000 pesos, el que usa 60.000 pesos es más probable que la pague completamente que el que la llena a 100. O sea, es como para cuidarnos un poquito. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con la tarjeta? Definir cuánto gasté el mes pasado. Vamos a buscar el último estado de la cuenta de esa tarjeta que me llega a mi correo, o puedo entrar al banco y ver cuánto gasté en consumo, cuánto fueron mis compras del mes. ¿Pagué el total o pagué el mínimo? ¿Cuánto pagaste de interés? Porque mucha gente no se da cuenta cuánto le está costando ese instrumento financiero. ¿Hay algún cargo que no reconoces? Y ahí vamos entendiendo. Otra cosa que yo quiero que ustedes hagan con su último estado de cuenta, tanto de la tarjeta de débito como de crédito, impriman uno y siéntense tranquilos, ideal un domingo. Y ustedes van a revisar cuáles gastos no fueron imprescindibles en ese estado para que ustedes entiendan dónde está su oportunidad de mejorar financieramente. Si yo hago eso y me salen 20.000 pesos, no eran imprescindibles, yo puedo decir, mira, en el mes de marzo, yo esos 20 los quiero reducir a 14.000 pesos para que hayan 6.000 que me sirvan para mi ahorro. O sea, ir viendo los números para tener verdad. Entonces, imagínense que ya estamos endeudados. Yo tengo una deuda, entonces les voy a compartir el método bola de nieve, que es un método inventado por Dave Ramsey, que es un economista moderno, que también estuvo endeudado. Eso me ayudó a mí a salir de deudas. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a hacer una lista de todas las deudas, no solamente de las tarjetas, pero las voy a clasificar de la más pequeña a la más alta. Entonces voy a pagarle el mínimo a todas y todo el dinero extra se va a concentrar en la deuda más pequeña. Cuando yo termine de la primera, voy a atacar la segunda. Lo importante es no generar deuda nueva, sino comprometerme con limpiarla. Y eso lo voy a ir haciendo una y otra vez hasta que quede totalmente en cero. Imagínense que alguien debe una tarjeta de 10.000 pesos, le va a pagar 5.000 pesos este mes, el que viene 5 y termina, ya para mayo no debe esa tarjeta. La tarjeta B son 30.000, va a pagar 5.000 pesos mensuales por 6 meses. La tarjeta C son 20.000, luego que termine de las otras dos, ahí termina. Alguien que se compromete con este método no le toma más de 2 años salir de las deudas. Obviamente depende de los montos y depende de que no se siga endeudando. Ayuda mucho tener también un plan para generar dinero extra, que es el extra que tú le vas a ir dedicando a ir saldando esa tarjeta. Cuando yo voy a usar la tarjeta y es positivo, hay casos inteligentes. Una compra que ya yo tenía programada para acumular puntos o millas, si pago totalmente, para una emergencia real que yo no puedo cubrir con efectivo, para proteger la compra, por ejemplo, de un electrodoméstico, de un viaje y tener un reembolso, incluso un seguro de viaje. Cuando es malo usar la tarjeta por sentir que me lo merezco sin yo tener el dinero, para salidas o comidas que yo no puedo pagar, para compras de impulso, de ropa o de cualquier cosa, para cualquier cosa que implique aparentar socialmente y no necesariamente crear riqueza. Está demostrado que las deudas de tarjeta muy difícil cubren una inversión. Generalmente lo que son es gastos que se generan y se utilizan para deuda. Vamos ahora a ver cómo yo debería tener un presupuesto mensual y un anual. ¿Por qué? ¿Qué es un presupuesto? Imagínense que tenemos soldaditos, de esos soldaditos verdes que se usaban antes. Yo le voy a poner, si cada soldadito es 1 peso, yo le voy a poner a ese soldadito un trabajo con mi dinero. Él va a salir mes a mes a hacer algo y yo le voy a decir el qué. Yo le voy a dar dirección. Entonces, en ese presupuesto yo voy a definir cuánto gano, le voy a definir cuánto gasto, cuánto quiero gastar en todo lo fijo, cuánto quiero gastar
en todo lo variable y cuánto voy a ahorrar. Entonces, el presupuesto a veces no funciona. ¿Por qué? Porque yo no lo reviso o porque yo me olvido de que además del presupuesto mensual hay un presupuesto anual. ¿Qué implica el presupuesto anual? Que en Navidad yo tengo que pagar doble sueldo, no sé, tengo gastos extras, tengo cenas que pagar, tengo angelitos, tengo la inscripción del colegio de los niños en febrero, tengo los útiles escolares, tengo un viaje que me gusta hacer una vez al año. En Semana Santa me gusta irme al campo y entonces gasto un dinerito adicional. En las madres siempre les regalo a mi mamá y eso es un dinero adicional. En mi cumpleaños me gusta estrenar y me gusta hacer una fiestecita. Entonces, todo eso, el seguro del vehículo, el marbete, todo lo que es adicional, que es anual, yo tengo que contemplarlo y tenemos dos caminos. O imagínense que yo gaste 60,000 anual, eso serían 5,000 mensual. Entonces yo digo, voy a ir haciendo un fondo de 5,000 al mes para que una vez ese dinero se va a llamar regalo de las madres en mayo, pero otra vez con ese mismo dinero yo voy a pagar los útiles escolares. Y ese es como que el monto anual. ¿Qué otra opción tenemos? Fíjense, por ejemplo, los colaboradores fijos reciben una regalía pascual. Quizás con esa regalía en diciembre ya se pueden planificar de que con ese dinero de diciembre van a pagar la inscripción de febrero del colegio de sus hijos. Entonces, ese también es darle dirección al presupuesto anual y no necesariamente generándome una cuota mensual. Lo importante es que yo entienda cuáles son mis compromisos mensuales y al año y de dónde va a salir el dinero. Entonces, el presupuesto no es restricción, es permiso para gastar con paz. Yo creo que el lujo moderno no tiene que ver con una cifra en específico, sino con tener tranquilidad y tener un sueño donde nadie te llame para cobrarte. Entonces, ese presupuesto anual, hay gastos que uno olvida, que son diferentes categorías como regalitos de cumpleaños, Navidad, angelitos, renovación de licencias, seguros, gastos escolares, mantenimiento de vehículos, imprevistos médicos, vacaciones. Entonces, a eso yo le tengo que dar un número, tratar de sacar ese numerito para entender cómo lo voy a manejar. Miren algo, si esos gastos anuales, imagínense vacaciones, 12,000 al año, son 1,000 al mes. Regalos, 3,600 al año, son 300 al mes. Seguro, 6,000 al año, son 500 al mes. En total, hay 1,800 pesos que esta persona debe incluir en su presupuesto. Para alguien pueden ser 1,800, para otra persona pueden ser 1,000,000 de pesos. El punto está en que las finanzas son personales, pero el sistema se mantiene igual. Yo lo voy a adaptar a la realidad que estoy viviendo en este momento. Algo que no se habla mucho. Quien aprende a vivir con la mitad de lo que gana, tiene la mitad del juego ganado. Es una herramienta clave. O sea, cada día yo debo de tratar que mi vida no sea cada vez más cara. Les estoy diciendo lo contrario de lo que nos invita el sistema, sobre todo de mercadeo, donde yo sigo una cuenta de carteras y a mí me van a llegar 200 cuentas de cartera. De algo que me gusta. Puede ser que para un caballero sean, no sé, los cigarros, la bebida, la diversión. Entonces, esa tentación me va a arropar hasta llevarme al punto de vivir por encima de lo que realmente yo puedo. Módulo 5, vamos a hablar de límites. Tener límites es entender, la mejor forma de entender eso es, si yo voy en un avión, yo me pongo la mascarilla para que una vez yo tenga la mascarilla, yo poder tenderle la mano al de al lado y ayudar. Entonces, es ser luz, no salva vidas. Entender que yo no soy el cajero automático de mi familia. No se imaginan la gran cantidad de personas que han sido garantes, que un familiar le ha quedado mal o que han invertido en un negocio sin ni siquiera entender cuándo iban a recuperar su dinero y entonces ponen en juego el futuro de su propia familia.
Yo creo mucho, así como hablamos de un diezmo ahorita educativo, tener un diezmo con el cual yo pueda ayudar en un momento a la iglesia o a cualquier causa en la que yo crea y en otro momento tenderle la mano a un amigo. Pero el orden me puede permitir incluso ser generoso sin afectar todo lo demás. Entonces, vamos a hablar ahora de hábitos que quisiera que ustedes elijan uno los próximos 30 días. Estos hábitos de abundancia son la clave para que ustedes mejoren y no importa con cuánto empiecen. El primer hábito que les voy a dar es ahorrar un 10% automático, transferirlo. Me encantaría que lo transfieran a la cooperativa Vega Real. De cualquier ingreso un 10%. Me entraron 5,000, guardé 500. Me entraron 10,000, guardé 1,000. Me entraron 100,000, guardé 10,000. El día que entra el dinero, ese día se separa y en 30 días yo voy a tener un ahorro garantizado. La otra opción es ir registrando diario. Ustedes se van a sorprender. Soy amiga de anotar. Anotar nos va a permitir tener conciencia todos los días antes de dormir o empezando el día. Anoto lo que gasté el día anterior. O una vez a la semana, me encanta los domingos sacar un momentico para entender cuánto gané, cuánto gasté. ¿Qué debo, qué necesito para la semana que viene? En 30 días, su relación con el dinero va a ser muy diferente. La tercera opción tiene que ver con eso y es ese registro, llevarlo a una cita semanal donde yo revise mis números, entender qué va pasando conmigo. La opción 4 es ayuno de gastos hormiga, 30 días sin café fuera o comida delivery. O la fuga, que para alguien puede ser esa comida delivery, para alguien puede ser la bebida alcohólica. A los jóvenes, por ejemplo, a veces cuando un joven quiere prosperar, yo le digo, ¿cuántas veces del fin de semana tú sales a gastar? Si tú sales 3 veces a la semana, quizá vamos a reducirlo a 2 y el mes que viene a 1, para que entonces tú logres ese inicial de ese vehículo que tú quieres lograr. Entonces, empezar por una categoría, me preparo el café en la casa, entonces bebo café sin estar comprando en la calle. Me preparo el desayuno, dejo de estarme comiendo una empanada diaria. Eso puede cambiar totalmente mis finanzas. La opción 5 es pagar totalmente la tarjeta, tratar cada mes de saldar esa tarjeta. Eso me va a dar un respiro, va a evitar que yo tenga esa fuga de dinero financiera que es infinita y poco a poco voy a ir liquidando la tarjeta. Entonces, esta semana, la que viene ya, abran sus 4 cuentas, configuren una transferencia automática de ser posible, llenar su Excel con números reales, cancelar una suscripción que no usa, auditar esa tarjeta y hacer un plan de pago. Eso es muy importante. Y nada, eso es todo de mi lado. Lo más importante es que vivir en abundancia no es para unos cuantos, es una decisión y avanzar también es una decisión y es posible para todo aquel que lo decida. Interesante programa el de hoy. Esta producción de Yanio, como siempre, exclusiva, con mucha calidad. Hoy recordamos la independencia proclamada en 1844. Recordamos la restauración que consolidó nuestra soberanía y reafirmamos que la independencia económica se construye cada día con educación, trabajo y cooperación. Que Dios, patria y libertad no sea solo historia, que sea guía viva en nuestro accionar diario. Desde Visión Real COT, que viva la República Dominicana. Feliz resto de la noche, nos vemos en una próxima ocasión.